Qué alegría nuevamente encontrarnos en este momento para encontrar paz y seguridad, en realidad allí en la gran revelación de Cristo, el Apocalipsis. De manera que, cuán grande es poder pensar esta seguridad y esperanza que nos da Dios a través de su palabra y sobre todo en el Apocalipsis al analizar de que estamos cerca del fin de la historia, muy cerca del fin de la historia y por supuesto seremos felices para siempre. Por lo tanto vamos a orar, pedir que Dios nos dirija y nos acompañe. Amigos, con reverencia, por supuesto porque estamos orando a nuestro Padre Celestial y por otro lado también vamos a pedir por aquellos que están pidiendo que oremos por ellos por diferentes circunstancias. Oremos con reverencia. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque nos permites encontrarnos hoy nuevamente en diferentes partes de la tierra escuchando este programa que nos va haciendo avanzar en el estudio de tu palabra. Gracias porque podemos tener la revelación para que no solamente creamos en cosas que son triviales, Señor. Esta es la verdadera esperanza, la seguridad plena en nuestra existencia porque nos lleva a la vida eterna. Condúcenos y guía a cada persona en sus pedidos de oración conforme a tu divina voluntad. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, en realidad el tema de hoy, ¿verdad? Es un tema que va avanzando ya en la temática de los celios y vamos al cuarto y quinto celio. Ya vamos a ver un poquito, repasar aunque sea los anteriores, para alcanzar a ver la serie que el Cordero abre, ¿verdad? Solamente Él que dio su vida por nosotros podía hacerlo. La naturaleza del gran conflicto tuvo que ver con allí el conflicto, ¿a dónde? En el santuario celestial con Satanás, el adversario de Dios que se rebeló contra el cielo. Y en Apocalipsis leemos lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 que hemos leído, está simplemente recalcando la lucha, el conflicto. Por eso, ¿por qué estamos recalcando todo esto? Porque en cada evento aparece en la palabra de Dios para que no nos olvidemos que estamos en una guerra, una lucha entre la vida y la muerte. Vamos a ser claros, pero estoy hablando de la vida eterna o la muerte eterna. Es serio en gran manera. Ahora bien, eso cuando el pecado entró allí en el jardín, por supuesto primero en los cielos, se trasladó por diferentes partes del universo, pero los mundos nunca no cayeron, los mundos creados por Dios, porque hay muchos, por supuesto. Desgraciadamente nuestra tierra desobedeció a Dios. El pecado entró, nuestros padres desobedecieron y pronto tuvieron hijos y la maldad llegó a este mundo. Leamos lo que dice Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, este texto nos habla de una rebelión. Caín, verdad que trajo de lo mejor de la tierra, como dice, pero eso no podía simbolizar a Jesús. De manera que los frutos, o sea, él eligió, él quiso adorar a Dios como a él le parecía. Y por supuesto que ahí está todo el drama. Está el drama de lo que significan las diferentes religiones en la tierra. Cada uno hace lo que puede, algunos dicen así, o lo que le parece, y total Dios va a aceptar. No, no es así. Tiene que ver con la verdad eterna, y la verdad eterna emana del trono de Dios, y la verdad eterna nos mantiene con vida eterna. Ahora bien, el pecado y la muerte entraron en este mundo. Abel fue el primer mártir allí porque él tuvo fe, enfrentó con fe y ofreció lo que Dios pedía. La palabra de Dios nos habla acerca de lo que aconteció a consecuencia de la obediencia de Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La paga del pecado es muerte, mis amigos. No olvidemos nunca eso.
No hay amistad entre la obediencia y la desobediencia. No hay amistad entre la luz y las tinieblas. El drama del pecado llegó pronto. Y claro, Caín no quería decir que había matado a su hermano Abel, cuando ahora Dios le habla con nitidez. Caín, Caín, ¿qué es lo que has hecho? En realidad, como dice allí, ¿verdad? Tu hermano Abel fue muerto y la sangre en forma figurada, lo recalca el Señor, clamaba a Dios desde la tierra. Dios sabe todas las cosas, nada escapa a su mente infinita, por supuesto. Ahora, en los días de Cristo, bueno, decíamos ayer, pero leeremos nuevamente hoy para entender bien. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué adoradores había en el templo, ¿verdad? ¿Ustedes notaron la lucha entre el bien y el mal? Estaban allí para adorar a Dios y que Jesús comenzó a enseñar justamente lo que estamos estudiando hoy y que tiene que ver con la lucha entre la verdad y el error, y dice que se enfurecieron. Habló de Satanás, por supuesto, de lo que es Lucifer y de la desgracia que pasó en los cielos, la rebelión de Lucifer. Recalca que él fue homicida desde el principio porque las consecuencias del pecado son esas, no hay nada que hacerle. Él desde el comienzo fue homicida, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, Cristo se escapó de en medio de ellos, porque arrojaron piedras para quitarle la vida si era posible. No hay armonía entre la luz y las tinieblas. Primer sello, ¿verdad? Del año 31 al 100 de la era cristiana. Una era de victoria, el caballo blanco, como ya estudiamos. Desde el 100 al 313, una edad muy rara. ¿Por qué? Porque el caballo aparece ensangrentado. El jinete llevaba una espada en su mano que representa la palabra de Dios. Y por supuesto ya había quienes habían apostatado dentro de la iglesia, aunque por supuesto la verdad prevaleció durante ese periodo. A pesar del conflicto, le trajo sangre, porque no hay amistad entre la obediencia y la desobediencia. No olvidemos jamás lo que estamos ya enunciando al comenzar el tema de hoy. El tercer sello, aparece el caballo negro, lo opuesto al blanco, de manera que la verdad cayó por tierra. La verdad se extingue en este periodo del 313 al 538 de la era cristiana. He aquí que Satanás logra penetrar lentamente en esos 2 siglos y un cuarto, como ya vimos, ¿verdad?, a fin de que se fuese perdiendo más y más el concepto de la verdad, lo que es la verdad de Dios, lo que significa obedecer y las consecuencias de la obediencia al Todopoderoso, que es vida eterna. Lo otro es el fin del pecado en el lago de fuego, cuando Dios destruya para siempre toda desgracia y toda contaminación. Ahora llegamos al cuarto sello. Un caballo que aparece allí famélico, enfermizo. En realidad dice amarillo en las Escrituras. Habla del sentirse amarillo por la anemia. En realidad, cuando la persona pierde sus colores por estar anémico. Habla de una etapa donde el cristianismo entraría en una anemia espiritual terrible. Y fue desde el 538 del edicto de Justiniano, ¿verdad?, hasta el 517, la etapa de la reforma, de los grandes reformadores, Lutero, por supuesto, podríamos hablar de Wycliffe y de otros más. Pero recordamos simplemente, porque ellos comenzaron a querer poner en orden las cosas que ese poder rebelde, me refiero al Vaticano, estaban tratando de, a través de la lucha encarnizada, había muerte por doquier, así como ese caballo allí famélico, ¿verdad?, estaba indicando la desgracia de esta tierra, sobre todo la desgracia espiritual. Y la desgracia espiritual trae muerte, no puede haber otra cosa. Ahora bien, dice el versículo de Apocalipsis 6, lo siguiente.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. De manera que ese periodo sería terrible. ¿Ustedes notaron? Dice allí que el Hades y la muerte le seguían a ese jinete. La mortandad en masa, por eso habla de la tercera parte en una forma figurada, indicando la mortandad horrenda que habría. En otras palabras, Satanás preparó el terreno. ¿Cómo lo hizo? Durante el tiempo del caballo negro. Lo preparó haciendo de que los hombres se olvidaran de la verdad eterna de Dios. No es que dejaran de adorar a Dios, pero olvidaron la verdad. Estimado y apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, no olvidemos que la verdad es lo único que nos llevará a ver el trono de Dios y a iniciar los años de la eternidad pronto. Esa es la mayor esperanza que puedo darles hoy. La mayor esperanza es la vida eterna. En un mundo de muerte, enfermedades, tragedias, cuántas cosas terribles, ¿verdad? Ahora bien, caballo amarillo, gran mortandad, como vemos en la pantalla. Desde el 538, ¿verdad?, el edicto de Justiniano, como mencionábamos, hasta el 517, la etapa de la Reforma, en forma especial y particular. Bueno, es la etapa triste que nos toca ver en el comienzo. Pero bien, es la lucha entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, en realidad, Satanás, el Señor, el que le entregó el dominio a Adán y a Eva. Adán era el que iba a gobernar esta tierra. Pero desgraciadamente el hombre que cayó en el pecado, ahora regido por Satanás, y se hace el Estado, ahora por supuesto Satanás quiere gobernar todo. Y si no fuese porque Dios interviene y lucha, porque venció en la cruz del Calvario, ya este mundo no estaría más. Pero por supuesto, hay una lucha entre la verdad, el pueblo de Dios verdadero, la iglesia verdadera, ¿verdad? Y lo que es el Estado en cuanto a lo que es la verdad de Dios. ¿Cómo debemos ser fieles? ¿Ser fieles al Estado en primer lugar y después a la iglesia? ¿O ser fieles a la iglesia de Cristo? Me refiero al gran pueblo de Dios. Y por supuesto, si el Estado, tenemos que ser obedientes al Estado, siempre y cuando, como decían los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres, por supuesto. Ahora bien, después de la apostasía vino la persecución. ¿Qué pasó con Caín? Después de la apostasía de Caín, ¿verdad?, que tenemos en los portales del Edén, vino la muerte. Mató a su hermano Abel. O sea que no tenemos cómo confundirnos. La palabra de Dios es clara, pero a algunos no nos gusta. Claro, hablamos de cosas bondadosas y demás, y podría ser que haya predicadores que entiendan mal las cosas, que el traer, y en esta etapa de pandemia, el traer paz, el traer esperanza al mundo, significa hablar palabras lindas, contar algunos cuentitos lindos, pero eso no tiene nada que ver con la verdad. Lo único que trae paz al corazón, verdadera seguridad y esperanza, es decir y entender que aunque nos tengamos que pasar por la tribulación de este mundo, pronto amanecerá el alba eterna en donde no habrá más dolor y puedes tener la seguridad total, plena, porque Cristo anhela salvar al ser humano. Él está luchando con sus santos ángeles y el Espíritu Santo de Dios en este mundo para que seamos salvos y podamos vivir para siempre. Entonces, ¿por qué? Creer a veces a falsas formas de, yo diría hasta de psicológicas, ¿verdad? Porque es una forma de predicar también psicológica para traer una falsa paz. La verdadera paz es ser leales a la palabra de Dios, leales a lo que dice el Señor, porque eso nos llevará a la vida eterna. ¿Y qué mayor esperanza que esa? Ahora, amigos míos, la persecución estaba en marcha y en forma tremenda y atroz en aquellos días. El tribunal llamado de la Santa Inquisición trajo cosas horrendas que ya conocemos, no hace falta que hablemos tanto. La hoguera,
el martirio, los hombres comidos por fieras, cosas horrendas, ¿verdad? Familias separadas que en la eternidad se van a encontrar pronto cuando Jesús regrese. La Santa Biblia permanecía encadenada en los púlpitos, diciendo, y hasta hace poco tiempo todavía estaba ese concepto en la iglesia popular, ¿verdad?, que la Biblia era un libro misterioso en el cual no convenía investigarlo, amigos míos. Sin embargo, la luz se abrió paso a través de las tinieblas, tal cual las profecías decían. Y ha llegado la hora del fin, y la palabra de Dios está siendo anunciada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuán grande es poder pensar en esto. Elementos de tortura que usaron. Cuesta entender, amigos. El fuego, las brasas, las llamas, el ver aún la muerte de seres amados en una forma agónica, en el nombre de Dios. Estas cosas, como estamos viendo, se practicaron, ¿verdad? Con toda claridad, así lo hicieron. Y en el nombre de Cristo, solamente he traído 2 o 3 diapositivas de estas para que podamos entender lo que es realmente el pecado. Por lo tanto, la verdadera paz está en Cristo Jesús. El hijo de perdición. ¿Y por qué San Pablo habla del hijo de perdición? Tomando el nombre de Caín, porque Adán y Eva tuvieron también a Caín y fue el hijo de perdición porque se rebeló contra Dios, y luego los hijos de los hombres, como lo llama la palabra de Dios, llegaron a ser descendientes de Caín. Es notable eso, ¿verdad? Leamos allí en Tesalonicenses el capítulo 2, versos 13. Segunda de Tesalonicenses, el 2 se corrió un poquitito. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estaban siendo engañados por algunos que hablaban que la segunda venida de Cristo ocurriría ya en los días apostólicos. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, nadie os engaña en ninguna manera. Primero tiene que cumplirse todas las profecías. ¿Qué profecías? Las que tú y yo estamos conociendo en estos días y estamos estudiando fervientemente. Así es la palabra de Dios. Por lo tanto, nunca creamos a filosofías humanas. Hay quienes predican usando filosofía. Hay quienes predican usando psicología solamente. Pero no basta eso. Es cierto que podemos usarla, pero para enseñar la verdad con claridad, de decir lo que es pecado y darle el nombre que corresponde y por supuesto las consecuencias del pecado, que es la muerte. Decir lo que es la verdad y por supuesto decir las consecuencias de la verdad, que es la vida eterna. Por lo tanto, no escuchemos a predicadores aduladores que nada sirven. Segunda Tesalonicenses 2:4, el apóstol en el primer siglo de la era cristiana, él habla ya a los tesalonicenses de esta manera. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, ahora nuestras miradas se dirigen rápidamente hasta Roma, ¿verdad? Y allí encontramos al sumo pontífice, y cumpliendo la profecía, por supuesto, pero a través de milenios ya, tomando el lugar que solo le pertenece a Dios, en muchas cosas que yo podría hablar hoy, pero no es el momento de hablarlas, solamente ya las recordamos. Hasta cambió la ley moral de Dios. ¡Qué desgracia! Satanás obrando contra Dios de esta manera. Él tendría un santuario terrenal. Por lo tanto, el Vaticano es un santuario terrenal en rebelión contra el santuario celestial. Satanás reina inculcando a los hombres el pecado de allí. Y entramos ahora al quinto sello, 1517 a 1755. Bueno, 2 eventos. 1517 es la etapa de la Reforma que ya dijimos, ¿verdad? Y ahora vamos a leer. En Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11 dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios sabe lo que es el conflicto. Dios sabe quiénes serán salvos. Él conoce todas las cosas. Y aquí aparece una figura, ¿verdad?, de un altar. El altar que Dios había instituido para la verdadera adoración. Pero ahora es figurado el altar, y un altar como el altar de Caín, donde se colocaban ofrendas de los frutos en el caso de Caín, pero aquí de los mártires simplemente. De paso, algunos han usado este texto para decir, ¿no ve que las almas existen? ¡Qué barbaridad! Porque el engaño lleva a eso, a creer cualquier cosa. Allí está hablando de los seres humanos en forma figurada que clamaban, los millones y millones que murieron durante ese periodo, clamaban a Dios y decían, durante la Edad Media, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo va a durar esta lucha tan terrible entre el bien y el mal? ¿Cuándo tendremos ese hogar? La promesa es clara y se les dieron vestiduras blancas. Vamos a ver cuándo se cumple eso de las vestiduras blancas, porque el Señor promete y cumple en la profecía, ¿verdad? Ahora, altar y sacrificios humanos, tal cual repetíamos recién. Leamos Génesis 4:10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El texto que mencionábamos hoy, ¿verdad? Caín contestó, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Qué terrible esto de paso. Sí, somos guarda de nuestros hermanos. Somos guarda de todo ser humano. El que no ama a su prójimo no le ha amanecido lo que es servir a Jehová o a servir al Todopoderoso. Por eso cuando aún no nos cuidamos a las enfermedades y contagiamos a otros, etcétera, como ya conocemos que ocurre en la tierra, amigos, estamos haciendo la obra del demonio. Simplemente eso. Esta hora final del conflicto nos lleva a cualquier cosa. Y ahora aclara bien el Señor, porque le habla a Caín, ¿qué has hecho? Y él le dice, le niega en primer lugar, ¿verdad? ¿Yo acaso tengo que ver algo con mi hermano? Y entonces el Señor le dice, la sangre clama a mí, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Tiene voz la sangre habla? No. Igual, por eso allí aparecía la figura de las almas. O sea, el tiempo de los sacrificios humanos. Ese tiempo es el que estamos hablando, ¿verdad? Terrible tiempo. Ahora bien, terrible persecución. Que más de 50 millones de seres humanos murieron, como tenemos en la pantalla allí. La edad oscura, edad media, ¿verdad? Ahora bien, desde el 538 va por 1260 años hasta el año 1798. Un periodo enorme. Dios tuvo que hacerlo así. Él sabe por qué. Algún día entenderemos más acerca de ello. Todos los mundos creados por Dios por seres inteligentes y los santos ángeles y demás debían convencerse de la justicia de Dios al expulsar a Satanás de los cielos y también al condenar a Satanás a la muerte eterna, como va a ser pronto, va a ser ejecutado, ¿verdad?, en la muerte eterna. Duraría hasta el fin ese poder opositor a Dios, del cual estamos mencionando. De manera que eso es lo que dice la historia, así fue, se cumplió. Leamos en 2 Tesalonicenses también el capítulo 2, versos 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me gusta el versículo 8, ¿verdad? El 9 no lo vamos a leer ahora. Pero lo notable es que allí el apóstol Pablo explica a los de Tesalónica, ese poder que se levantaría, está hablando en el siglo I de la era cristiana, que se levantaría y estaría hasta el fin del tiempo, como dice. El Señor habría de terminar con ese poder. Solamente Dios puede terminar con ese poder. Por lo tanto, sepamos que el falso, ¿cómo diríamos? El falso Cristo por un lado, porque se atribuye los atributos que solo le pertenecen al Señor. Eso es lo que hizo Satanás en los cielos al principio. También el falso santuario que está en la tierra, allí en Roma, nada tiene que ver con el verdadero que está en los cielos.
entonces se manifestará aquel inicuo, dice. Pero saben, hay algo que debemos recalcar en el verso 7, leamos allí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. De manera que en el tiempo del apóstol Pablo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. Solo dice allí que hay quien lo detiene al presente. ¿Y quién era ese que lo detenía? Mientras Roma como imperio existiese, no podía surgir el cuerno pequeño, del cual ya hemos estudiado en el seminario hace un tiempo atrás. De manera que el pontificado no podía surgir, tenía que surgir del imperio romano, de las cenizas del imperio romano. Ahora notemos formas de religión sin la voluntad de Dios. Y esto nos hace pensar, amigos míos, nos hace pensar en gran manera. ¿Por qué? Porque vemos falsas religiones que alaban a Dios, que aún levantan sus brazos en alto y dicen aleluya, alabado sea el Señor, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Me acuerdo en cierta ocasión, llegué cerca de un templo en el cual vi gente que corría en torno a ese templo, no era aquí en este país. Y estaban dando vuelta y pregunté a alguien que estaba afuera, allí, de paso que pertenecía a esa misma iglesia, y bueno, dice, lo que pasa es que ha descendido el Espíritu Santo de tal manera que ya no puede estar más dentro del templo y lleva a la gente a correr y dar vueltas y vueltas y vueltas en torno al templo. ¿Qué Espíritu Santo, verdad? ¿Qué Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad de Dios? Haz la voluntad de Dios. Entrégate a la palabra de Dios. Rinde tu vida al Todopoderoso. Eso es tan sencilla, es la palabra de Dios. Pero queremos buscar vueltas, ¿verdad? Allí en San Lucas capítulo 18 y el verso 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La etapa más terrible sería justo la etapa nuestra. Al final de la historia, siempre fue la falta de fe lo que llevó a la desobediencia, ya a nuestros padres en el jardín del Edén. Pero a través del tiempo, ¿verdad?, se fue aumentando cada vez más y hoy la falsedad de religiones existe por doquier. O sea, adoro a Dios, voy a un templo, limpio mi conciencia. De paso es algo totalmente psicológico, no tiene nada que ver eso con la verdad. Limpio mi conciencia con ir un domingo a la iglesia y ya está todo arreglado. Pero Jesús dice algo: y cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Apreciado amigo, la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, dice Santiago, ¿verdad? De manera que está claro. ¿Tenemos fe hoy para obedecer en la hora postrera de la historia? ¿Tenemos fe para creer en el Todopoderoso cuando el conflicto de los siglos llega a su fin? Y el Señor nos va a dar la herencia bienaventurada y reinaremos para siempre con Él. Clamor se llevaba a cabo durante ese quinto sello, que lo estudiamos recién, que lo leíamos, pero vamos a recalcar algo más ahora, leyendo el texto número 10 de Apocalipsis 6. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué es tan largo este periodo? El Señor sabía por qué. En primer lugar, para que todos los seres inteligentes pudiesen entender la grandiosidad de ese Dios amante, la grandiosidad de ese Dios eterno que quiere salvar a todo el universo, porque Cristo cuando murió, aún murió por el resto de los seres creados. Comprenderían más de cerca el carácter de Dios. Y por otro lado, el Señor debía dar toda oportunidad en esta tierra hasta cuando el hombre se cerrase completamente. El Señor sabe por qué, ¿verdad? Por eso todavía existe el mundo. Fin del mensaje del tercer ángel. Ahora nos desplazamos muchos siglos después. Es la hora actual, la hora nuestra, la hora de la restauración, como vemos acá. El pueblo de Dios o la iglesia de Cristo en la hora del fin debe estar predicando el mensaje del tercer ángel. A algunos no les gusta esto, porque el mensaje del tercer ángel es el verdadero mensaje de esperanza. Y dirán, ¿cómo, licenciado? En un tiempo de pandemia, de hablar de la bestia y su imagen. Claro, porque la bestia y su imagen te van a hacer
perder para siempre. ¿Y qué ganas con cuentos? ¿Qué ganas con que no te digan la verdad? Pueblo de Dios, despierta. Pueblo de Dios, es hora de despertar como nunca antes. Que no nos pase como aquellos del tiempo de Jesús, que por falta de conocimiento, como dice el profeta Oseas, ¿verdad?, fueron destruidos y perdieron la eternidad. Y llegaron al colmo de crucificar al Hijo de Dios, aunque fueron nuestros pecados, el pecado del hombre, ¿verdad? Ahora bien, por eso Apocalipsis capítulo 14, allí el versículo 13 termina en una forma dramática, que no siempre se habla acerca de ello desde los púlpitos. Se prefiere terminar en el versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un texto hermoso, por supuesto, pero ¿saben ustedes que en realidad esa vestimenta celestial es colocada en el lugar santísimo por Cristo mismo, el que intercede por nosotros, a los que murieron durante la Edad Media y también a nosotros si predicamos la palabra de Dios y morimos en la bendita esperanza de la resurrección y la vida eterna? Por eso dice ese texto lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús, no es fácil ni será fácil dar el último mensaje a este mundo. No hay nada que hacerle. No podemos aquí entrar en filosofías para dar vueltas y vueltas y tratar de desfigurar lo que es la verdad. La pluma inspirada menciona con toda claridad que en el tiempo del fin Satanás trataría que la Odisea dejase de predicar el mensaje del tercer ángel. Y por eso cada día se predica menos la palabra de Dios. Cada día hay semanitas en lugar de predicar todo lo que significa el mensaje de Dios, con todo el poder de Dios, toda la verdad. El rollo debe ser desenvuelto ante el universo entero. Oh amigo mío, que Dios despierte en nuestra conciencia para que podamos vivir para siempre, para que podamos despertarnos en el día postrero, cuando el autor de la vida diga: despertaos, 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 los que dormís en el polvo. Y en ese momento la tierra temblará, los sepulcros se harán pedazos simplemente. Y aquí nadie, absolutamente nadie de aquellos que rindieron su vida a Jesús quedará en el sepulcro. Habrán de resucitar para vivir para siempre. Tan bueno es Jesús, tan amante es el autor de la vida, tanto te ama el Rey del universo. Si estás pasando por tribulaciones, si estás pasando por enfermedades, si estás pasando por angustias, si tienes un problema en el hogar, si tienes aún un problema en el trabajo, y cómo no tenerlo ahora, ¿verdad? Recuerda, amigo mío, pídele al Todopoderoso que te ayude. Él te ayudará, pero Jesús dijo con claridad que las consecuencias del pecado traen desgracia. Por eso dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Me gusta este pasaje, porque no habla de la palabra esperanza, esperanza, esperanza. ¿Y qué es esperanza? Hay esperanza si realmente hacemos la voluntad de Dios, si conocemos la palabra de Dios, si escudriñamos las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza, pero la verdadera esperanza, recordemos, está cimentada sobre el firme escrito está del Todopoderoso, del Rey del universo. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo, para que esa sea nuestra esperanza verdadera. Cristo está intercediendo ante el Padre por nosotros. Eso es lo que vemos allí en la pantalla simplemente. Este cuadro asombroso, ¿verdad? Y simultáneamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué está ocurriendo? Es el sexto sello, ¿verdad? Yo lo he puesto porque estoy dando una introducción a lo que será el día de mañana. Un día maravilloso, un tema que no se puede olvidar, amigos míos. Es el sábado a las 4:30 especialmente. Recordemos, 4:30 p.m.,
a la hora comenzará este tema, que por supuesto podemos escucharlo después que fue emitido, si así fuera necesario. Pero, ¿qué pasa con el amante Salvador, amigos míos, y el pueblo de Dios? Desde 1844, la profecía más larga de la palabra de Dios, el solemne juicio investigador ha comenzado. El gran día de Yom Kippur, ¿verdad?, ha comenzado en los cielos. Por lo tanto, debemos estar en una conducta realmente de escudriñar nuestra vida. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estamos bien con la palabra de Dios? ¿Realmente los hombres a los cuales escuchamos nos están llevando plenamente al autor de la vida y su verdad eterna? Jesús vino, y porque Él es la verdad, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que fue hasta la cruz del Calvario, porque la verdad lo llevaba a la muerte eterna, que Adán, nuestros padres, realmente merecían, y si no fuese porque Él murió, nosotros también mereceríamos esto, ¿verdad? En ese juicio investigador, tu caso y mi caso se está allí determinando. El tiempo del celiamiento se va a ver ahora en el sexto celio. El día de mañana vamos a ver muchas cosas hermosas. Ahora, el pueblo de Dios y el zarandeo. El pueblo de Dios en la última etapa, los que estudiamos ya las 7 iglesias, que también es una profecía, entendemos un poco más. Habría un zarandeo en el pueblo de Dios tremendo y terrible en la hora final de la historia. Todo aquel que dentro de las filas del remanente de Dios no predica el mensaje de Dios con claridad, está en la apostasía. Y peor, tendrán que sufrir peor en el lago de fuego, porque conociendo la verdad no la dieron a conocer. Esto sería tremendo, ¿verdad? Ahora, tiempo de la lluvia tardía. No somos nosotros, no soy yo el que voy a terminar con la obra de Dios. Aunque Dios, y si yo amo a Jesús, voy a predicar. Por eso es que estoy aquí hoy, llevando adelante la causa de Jesús. Amigos míos, el poderoso Espíritu de Dios que estuvo presente en la creación, el poderoso Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas cuando Dios creó este mundo, el poderoso y santo Espíritu de Dios que se presentó en una y otra ocasión, y desde que Cristo fue a los cielos está obrando en forma tremendamente poderosa. Ahora, el que obró en el Pentecostés para que el Evangelio del Cristo crucificado llegase rápido en una sola generación a todo un mundo, ¿verdad?, conocido, es el mismo Espíritu que nos llevará en poco, breve tiempo. Qué consuelo también para la Odisea. La Odisea necesita de Jesús. Necesita de la justicia de Cristo, necesita de una entrega total al Rey del universo. Y para ello tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado en la inspiración. Escudriñemos la Biblia como nunca antes, hermanos en Cristo, porque es la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Y ahora bien, fin del triple mensaje angélico es en esta hora. En esta hora, como está en la pantalla, ¿verdad?, allí, que por supuesto tiene que llevarse a cabo, pero claro será durante el sexto celio. Hay que ver una serie de cosas, porque el sexto celio tiene muchas cosas. Por eso iniciaremos un tema maravilloso mañana. ¿Y por qué digo iniciaremos? Porque no daría el tiempo, pero vamos a tener el tiempo para hacerlo suficiente en los días subsiguientes. Es un tiempo muy particular. Sí, amigos, como dice allí, en esos días el pueblo de Dios será liberado para siempre. ¿Puede existir mayor esperanza que esta? Que vivir acá al final, y me detengo aquí. ¿Por qué? Porque estamos al final del conflicto, cuando ya estamos llegando al hogar que perdimos. El Señor quiere que vivamos para siempre, apreciado amigo. Él anhela que se termine pronto este mundo, y cuanto más breve sea realmente el tiempo que dure el pecado. Saben que a partir de 1844 ahora está en las manos del pueblo de Dios acelerar la proclamación del Evangelio, acelerar la proclamación del Evangelio eterno. Y amigos míos, convirtamos
toda oportunidad, aunque parezca ser mala, para proclamar el mensaje con todo el poder de Dios, para que en el día del fin nos encontremos con aquellas felices sorpresas, debajo del árbol de la vida, con amigos y hermanos en Cristo que nunca vimos acá en la tierra, pero los veremos allá, porque ellos aceptaron también el mensaje de la salvación. Ahora bien, Apocalipsis 14:12, que es tan hermoso y que antecede justamente al texto de la persecución última, que será breve de paso, no va a durar los 1260 años, será muy breve porque Satanás en la furia y las naciones de la tierra y también las religiones de la tierra van a perseguir al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice allí San Juan? ¿Qué vio San Juan ahí en Patmos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un texto hermoso. Juan en el tumulto de la batalla. Juan en esta hora que es dramática. ¿Por qué es dramática? Porque hay pestes terribles en la tierra y se termina una y surge la otra. Lo va a ser así hasta el fin. Jesús lo dijo. Porque hay huracanes, porque hay maremotos, porque hay terremotos, porque el pecado se ha multiplicado en extremo, porque los hombres llaman ciencia a lo que es extremo pecado y los estados del mundo votan cosas, como ya sabemos, ¿verdad?, que van contra la ley moral del Creador. Es este el tiempo del fin, el fin del tiempo del fin. En esta hora te llama el Señor. ¿Sabes? Daniel lloró porque no entendía las profecías y el ángel le dijo: Daniel, tú eres muy amado, vas a heredar el reino de los cielos, reinarás con Cristo para siempre, por los siglos de una eternidad. Pero acuérdate algo, tú debes ir al descanso y él le asegura, te levantarás al fin de los días proféticos, para recibir esa heredad y recibir la vida eterna para siempre. Yo quiero levantarme con el profeta Daniel. ¿Saben? El profeta Daniel quiso vivir en esta hora. Y cuando Juan exclama allí, aquí está la paciencia de los santos. ¿Saben? La palabra más exacta es, aquí está la perseverancia de los santos. Juan ve que a pesar del turbión, que a pesar de esta ola de maldad y lo que todavía falta, ¿verdad?, hasta que Jesús regrese, ve al pueblo de Dios, el remanente que triunfará sobre el pecado. Fue derrotado allí en la cruz del Calvario. Y si queremos vencer, tenemos que unirnos a aquel que venció. Es la única manera de vencer. Por lo tanto, oremos. ¿Saben ustedes que ni siquiera nosotros podemos orar con las palabras que deben ser aceptas ante el Padre, ante un Dios eterno, un Dios que no tiene ni principio ni fin? Pensemos un instante. Pero he aquí que ante el trono de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que en la forma figurada que ya estaba enseñado allí en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, el sacerdote sacudía, he aquí, ese incensario, y el olor del incienso representaba las oraciones de los justos. Cristo presenta tus oraciones y mis oraciones con los méritos de Él y en el lenguaje de Él. Él es nuestro Salvador. Él sepulta nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos. Cuando lleguemos a la patria celestial, llegaremos con la frente en alto, porque Cristo dio su vida para que esto ocurra, amigos míos. Los heraldos del Rey cantan un himno maravilloso que nos habla de la resurrección, de la esperanza más gloriosa. Bendita esperanza, a pesar de nuestras tribulaciones, de los desengaños, de los engaños y mentiras que todos los días se habla por doquier. Pronto amanece el alba y el día de la resurrección. Escuchemos y miremos estas imágenes. Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá y
su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal. Cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal. Cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llega a todos el Evangelio. Estamos viendo en la pantalla una lámina que nos hace estremecer. Es real. Está basada en la palabra de Dios. Los sepulcros se abrirán, como dice la Escritura, con toda claridad. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, ¿no quieres hoy aceptar esta bendita esperanza? Porque el Evangelio eterno es esperanza en sí mismo. Pero la verdadera esperanza está basada en el escrito, está en el firme escrito, está de la palabra de Dios, en el concepto, dije mal, no el concepto, sino en realidad en el conocimiento profundo que nace de la palabra de Dios. Ese es el cometido que el Señor entregó a su pueblo y a su iglesia en la hora final de la historia. Predicaremos la verdad, anunciaremos que Cristo vuelve pronto. Hay reyes de la tierra, hay monarcas de este mundo, porque el Señor dirige los hilos de la embarcación de un mundo que está realmente en tinieblas y está en el borrascoso mar, en la figura que estoy usando, ¿verdad? Aún con las naciones y con los gobernantes del mundo. Oremos por ellos. Porque como así en el pasado hubo gobernantes que se convirtieron plenamente al Evangelio, también los hay hoy. Habrá muchos gobernantes que llegarán a la patria celestial. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, para que podamos entender esta realidad. Que podamos entender lo que es ser, o lo que significa ser soldados de Cristo. Es ser soldados de la espada de dos filos. Es ser soldados de una espada que no conoce derrotas. Y esa es la Santa Biblia. Nadie pudo destruirla, a pesar de los milenios que transcurrieron. Nadie pudo terminar con ella, ni podrán terminar con ella, porque es el Todopoderoso el que la inspiró y el que la guiará hasta el fin. Tómala en tus manos, absórbela en tu ser y en tu mente. Predica con el poder del Espíritu Santo, predica con el poder del Espíritu de Dios. Y aún aunque haya palabras que a veces no son tan sencillas ni fáciles, ¿verdad? Como las que enseña el mensaje del tercer ángel. Seamos valientes como lo fue Lutero, seamos valientes como lo fue Wycliffe, seamos valientes como fue Juan Hus o San Jerónimo, etc. Seamos valientes hombres de Dios. Dios necesita un pueblo de valientes para terminar pronto. ¿Ustedes creen que el universo se alegra con ver el drama de esta tierra? No, llora al ver un mundo angustiado y a veces no comprende por qué el pueblo de Dios duerme tanto. Despertad, moradores de Sión, despertad aquellos que estaréis sobre el mar de vidrio. Pero para llegar allí debemos
entender cuál es nuestra condición espiritual. Seamos sinceros y humildes de corazón, y viéndonos a nosotros mismos, arrepintámonos de todo pecado ante Cristo, nuestro poderoso sumo sacerdote, y Él borrará nuestras transgresiones. Con estos pensamientos y mientras la música suena, vamos a orar al Todopoderoso. Padre amado, en ti confiamos. Padre amado, gracias por lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Padre eterno, gracias por la esperanza eterna que nos das. Es nuestra y pronto viviremos para siempre. Señor, ayúdanos a comunicar esta esperanza a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que está fundamentada sobre la razón, no sobre sentimientos. Sobre un profundo escrito está, para que todos podamos heredar la salvación y la vida eterna. Que pensemos como Cristo piensa en esta hora, oh Dios amante, y que podamos ser también hermanos en la fe de los santos ángeles y del universo entero, que esperan nuestro regreso al hogar y quieren darnos la bienvenida. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Que el Señor nos acompañe, que Él esté a nuestro lado. El tema de mañana, sábado, es el día del Señor, ¿verdad? Y va a ser, porque estamos estudiando esta serie, ¿verdad? Ya vamos a dar a conocer en estos días otro plan especial para tener la escuela del sábado. Será maravilloso. Pero ahora no tenemos el tiempo suficiente. A las 4:30 p.m., o sea, de la tarde, se inicia la programación. Podemos escucharla, por supuesto, después de esa hora. Pero bien, el sexto sello y esta solemne hora. Empezamos y llegamos hasta el sexto sello y también hablaremos del séptimo sello luego, ¿verdad? Es solemne estudiar esto. De manera que en el día de Dios os invito que contritos de corazón usemos el tiempo necesario, que es del Señor de paso, para escudriñar la palabra de Dios y escuchar, y nuestra mente bien abierta con el Espíritu de Dios, captar la solemne hora que nos toca vivir. Hasta mañana. Que Dios los bendiga y los guarde.